se encuentra iluminando, transformando y produciendo una verdadera revolución cultural y doctrinaria y actualización de la doctrina social de la Iglesia, que muchos de nosotros también interpretamos como una forma de actualización de nuestra doctrina política, el justicialismo. El justicialismo se define como nacional, como popular, como cristiano, y en virtud de esa actualización que está haciendo Francisco de la doctrina social de la Iglesia, también lo vivimos como una forma de enorme contribución a la actualización de nuestros principios doctrinarios. Por eso es que le pusimos como título a estas reflexiones la de reflexiones sobre una valiente revolución cultural, como dice Francisco en Laudato Si. En esta oportunidad va a haber 5 compañeros que van a hacer sus presentaciones, y la verdad es que queríamos comenzar por una personalidad del mundo académico, pero una persona de una gran sencillez, de una gran humildad, de una gran profundidad en su pensamiento y en sus reflexiones, que muchos de nosotros tuvimos oportunidad de escucharla en otros foros, pero que, si me permitís, Emilce, que cuente esta infidencia. Emilce es teóloga y, bueno, participa en el mundo académico en la Universidad de Arturo Jauretche, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el CELAM, en Claxo, pero cuando tuvimos la oportunidad de invitarla, decía: qué suerte que me inviten grupos de militantes y dirigentes del peronismo de todo el país. La verdad es que tengo muchas ganas, además del mundo académico, poder participar en una reunión de este tipo. Así que, Emilce, para romper el fuego, queríamos empezar con vos y darte la palabra, y bienvenida, esta es tu casa y como siempre a tu disposición. Muchísimas gracias a vos y a todos los que están en esta reunión, y por supuesto vuelvo a agradecer que me hayan invitado. Quiero tomar el tiempo porque me dijeron 15 minutos y no quiero pasarme, así que voy a hablar hasta y 25. 8 años del pontificado del Santo Padre, el Papa Francisco, un sacerdote argentino, jesuita, comprometido con el pueblo pobre y trabajador, que llega a Roma. Eso es mucho. Esta mañana participé de un grupo profesional de teólogos que estamos armando un compendio sobre toda la historia del pensamiento social de la Iglesia, y fue un gran debate, si había o no teología de la liberación y del pueblo, si Scanone era o no teólogo del pueblo. Bueno, con esto les quiero decir, haciéndola corta, que no es fácil entender a un pontífice que viene fuera de Europa. Y no es porque este pontífice sea rebuscado. Si fuese un pontífice de los Estados Unidos, quizás tendría los mismos problemas, y si fuese de África y Asia también. Para nosotros es muy simple entenderlo, porque él se crió y se formó en nuestra cultura, con los problemas que tiene la cultura nuestra, pero también con las cosas maravillosas, con el compromiso por el otro que tanto distingue a los argentinos, y también por la capacidad de organización política desde la base, que ustedes saben quizás mejor que yo, que es la gran distinción que tiene este pueblo y que le permite sobrevivir. Todo eso hace que digan que el Papa Francisco hace teología del pueblo, de la cual yo he escrito mucho, pero últimamente estoy diciendo que lo que está haciendo el Papa Francisco no es una nueva teología, a la que llaman teología del pueblo, es poner en marcha el Concilio Vaticano II, un documento que reivindica el juicio de todos, es decir, que sobre lo bueno y lo malo todos debemos opinar, participar, sentarnos a la misma mesa y tomar las decisiones sobre los procesos de producción, de distribución, de reinversión de la renta. Y ustedes podrán decir, bueno,
¿Y eso qué tiene que ver con el mensaje cristiano? Bueno, porque la prédica cristiana se centra en instalar, defender, construir un reino de justicia. Y esa es una justicia social. Entonces, cuando el Papa está hablando de justicia social, si me lo permiten, no está haciendo peronismo. Está haciendo una misión cristiana. Está trabajando por el reino, que es un reino público, no es una religión privada, el cristianismo es pública, y tiene como misión construir la justicia. En todos sus discursos, incluso en los últimos, en Irak, él dice que es un peregrino de la paz, pero que la paz se consolida con justicia social. Es el eje de su mensaje. En estos 8 años, el Papa tiene una coherencia admirable. Si nosotros miramos todos sus documentos, no solamente la exhortación de Evangelii Gaudium y las 2 encíclicas sociales, sino sus homilías y las pequeñas cartas, es un papa que no responde a la coyuntura de manera táctica tal cual se le está presentando. Tiene un plan, diríamos, en términos de política, tiene un plan. Ese plan programático aparece en el primer documento, que es Evangelii Gaudium, donde el Papa dice que viene a reformar a la Iglesia para que sea una iglesia en salida y al mismo tiempo un hospital de campaña. En estas 2 cosas, según mi modo de ver, está toda la clave de lo que ha hecho luego el pontífice, el Papa Francisco, y que tiene su broche de oro en Irak. ¿Qué significa una iglesia en salida? No es solamente una iglesia que sale a pasear o que hace viajes apostólicos. Es una iglesia que tiene que descentrarse, ¿no? Y la iglesia quiero que la entendamos como pueblo, como un pueblo. No como una institución, sino como un pueblo, ¿no? Y dice, hay que descentrarse de los intimismos, hay que descentrarse de las posiciones tomadas, del clericalismo, del academicismo, de los conocimientos, de los discursos que tenemos. Y esto es muy importante porque estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, estamos en un cambio de época. El salto tecnológico a lo largo de la historia lo cambia todo. Cuando hay un salto tecnológico, cambia la economía, cambia la política, cambian los modos bélicos. Hay 2 cosas que permanecen, la lengua y la religión. Estamos en un momento crítico debido al salto tecnológico y el Papa dice, hay que salir ¿a qué? Hay que salir a curar al mundo. Y que fíjense que el salir que él está proponiendo no es una campaña proselitista, buscando votos o buscando fieles, diríamos, ¿no? No está haciendo eso. Él está saliendo, dice y propone, salir a convertir estructuras. ¿Y por qué quiere convertir estructuras? No personas, ¿eh? No está saliendo a convertir pecadores, no dice eso. Es convertir estructuras. Porque las estructuras que hasta hoy funcionaron más o menos organizando el mundo y garantizando más o menos la paz social, hoy no sirven más. Eso hace que en Fratelli Tutti comience diciendo, estamos en una guerra fratricida. No estamos en una guerra de estados. Estamos en una guerra de hermanos, en una guerra de familias, dice. Ojo, porque el poder se está concentrando en familias, no estados. Yo cuando era chica veía películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora pongo Netflix y veo que familias poderosas del mundo de los negocios se enfrentan a otras familias poderosas del mundo de los negocios. Ojo a eso, porque eso nos está diciendo que un modelo político está cayendo. Están en cuestión los estados-nación, dice Fratelli Tutti, y ante eso el Papa va a reivindicar la política. Pero la política puede ser una política faciosa, una política de grupos que han concentrado el dinero. Las peleas entre familias no crean que pasa solamente en Argentina. Pueden leer todos los libros de economía de Piketty, Mariana Mazzucato, hasta las series de Netflix, y como ustedes bien saben, si queremos
saber qué está pasando, tenemos que ir al arte. Porque el arte, en el lenguaje simbólico, refleja primero que la academia, qué es lo que está ocurriendo. Y en ese contexto el Papa le toca el cambio de época, como le tocó a San Agustín a la caída de Roma, como le costó a un filósofo que fue Nicolás de Cusa, como le pasó a tantos. Al Papa le toca eso. Y cuando hay un cambio de época, hay una crisis de identidad. Hay que volver a reconstruir la identidad. Eso le pasó a los romanos. Cuando Roma cae, no hay más ciudadanía. Hay que reconstruir la identidad desde otro lugar. Y ahí aparece San Agustín con su maravillosa obra La ciudad de Dios, diciendo que el bautismo va a pasar a ser la nueva carta a partir de la cual se va a construir la identidad en un mundo sin Estado. Entonces, esas dos cosas que permanecen, que son la religión y el lenguaje, vuelven a ser el punto de partida. Y me parece a mí que Francisco, cuando va a Irak, como broche de estos 8 años de pontificado, pone en práctica lo que dice Fratelli Tutti. El último capítulo de Fratelli Tutti, él va, después de hacer todas esas denuncias, en capítulo que se llama Sombras, dice, estamos en un mundo de sombras. Las sombras son como, me viene a la imagen de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde los esclavos estaban mirando contra la pared y veían sombras y pensaban que era la realidad. Hay toda una campaña hegemónica que nos muestra sombras, pero no nos muestra la realidad. Y esa realidad, que es muy dura, tal cual la describe a lo largo de sus documentos, hay que buscarle un fundamento, porque lo que hay que volver a construir es comunidad. Porque la política no es otra cosa que una comunidad organizada por el bien común. Si una forma política no está organizada a partir de una comunidad donde todos participan, y esto es el Concilio Vaticano II, es una política faciosa. Es política, pero no es una política que pueda garantizar la justicia social para que reine la paz. Entonces, me parece que el Papa Francisco encuentra, o tiene que encontrar, un denominador común entre todos aquellos que han quedado excluidos, que son el 90% de la gente y el 62% de la población activa con un desempleo estructural. Y encuentra que la mayoría de esos pobres resulta que son creyentes de una religión monoteísta, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo. ¿Y qué tienen en común? Bueno, tienen en común que creen en un Dios que es creador, pero que además es padre. Entonces, esto es el fundamento para lo que él va a decir ahí, que todos somos hermanos en la carne. Es decir, un mundo que sacó de valor los cuerpos, porque ya no les paga ni para explotarlos, no sirve para nada, en esta fase de que el capitalismo financiero elimina la producción y la reemplaza por la robótica, etc., él va a poner en valor los cuerpos a través de los fundamentos religiosos. O sea, hay algo que nos hermana. Podemos construir comunidad a partir de un principio, de una creencia, y es que todos somos hermanos. Es decir, en un mundo que realmente está al borde de la extinción de la vida, y esto no es un chiste, este Papa, más allá de ser un líder religioso, incluso como jefe de Estado, está trabajando y atravesando fronteras por la unidad. Y bueno, y estando en un grupo de peronistas, a mí me parece que es importante rescatar esta idea de política, de la política como forma. El Papa hace una crítica en el último documento a entender la política como relaciones de fuerza. La política como relaciones de fuerza es la política partidaria, y eso funcionó en sociedades industriales avanzadas, con pleno empleo. Pero cuando ese escenario cambia, la política entendida como relaciones de fuerza es casi imposible, porque el desequilibrio es infranqueable, es imposible construir un puente, porque del otro lado no hay tierra firme. Entonces hay que pensar otra política. Y el Papa
en Fratelli Tutti habla de la política como forma, ¿no? Él dice, el primer renglón, vengo a proponer una forma política con sabor a evangelio. Es decir, nos está dando la clave para leer ese documento, pero también para entender todo su plan pastoral. Es decir, una iglesia en salida, una iglesia que cuando sale a convertir, no sale como los pastores evangélicos de la mal llamada teología de la prosperidad, que en realidad es ideología liberal de la prosperidad, no sale a convertir personas, enfrentando unos con otros, sino a convertir una estructura, un sistema de relaciones productivas, que lo que hace es enfrentar a unos con otros, ¿no? Y ahí está pensando en la política comunidad en la diferencia. Y eso finalmente significa la palabra comunidad. Es una común unidad. Es tomar la decisión de unirnos para salvarnos. Somos distintos, no pensamos lo mismo, no venimos de las mismas familias, ni de los mismos sectores sociales. Bueno, eso es el peronismo, ¿no? Uno en el peronismo puede encontrar trabajadores, empresarios, puede encontrar gente que está descartada y gente de clase media, es decir, este pensar y entender que la unidad es una decisión para salvarse. Pero no diría, y con esto quiero cerrar, que este papá está llevando el peronismo a Roma, que es lo que le encanta a los periodistas que digamos los teólogos. De ninguna manera, por eso empecé diciendo que el cristianismo es una religión pública que predica la justicia y la justicia social. El Papa habla de curar al mundo. Escribió unas catequesis fantásticas 2 meses antes de que saliera la encíclica Fratelli Tutti, que es una catequesis para curar al mundo. Y curar en la carne. Nos olvidamos a veces que el cristianismo es una religión cuyo Dios se encarna, y Cristo trabajó de curandero. Hoy la lectura de hoy nos cuenta que justamente lo cuelgan por curar el sábado, por curar cuerpos. Entonces, no es una religión que no se ocupa de los cuerpos, se ocupó de los cuerpos. Para curar esos cuerpos se enfrentó al sistema, y de eso habla el pontífice nuestro, y tiene un gran éxito en el mundo, un gran éxito. A mí me dio pena que en el país no estuviera en la primera plana sus 8 años, y ahora me estén llamando por teléfono para dar notas sobre las declaraciones sexuales que opacarían, la verdad, los 8 años de pontificado, y esto de mezclar lo sexual con lo social no tiene buenas consecuencias. Habría que hablar de ambas cosas, pero no invisibilizar una con la otra. Entonces, esta es mi reflexión, y creo que ustedes los felicito porque yo estoy asombrada en todos estos años que me invitan a hablar en grupos de militantes. ¿Cuánto conocen los militantes sindicales, peronistas, la doctrina social de la Iglesia? He aprendido más con ustedes que muchos de los libros que leí. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Emilce. Excelente tu exposición. Te agradecemos mucho tu aporte. No sé, Kelly, si querés mencionar algunas personalidades o pasamos al segundo orador. Está silenciada, ¿eh? Me autosilencié para no entorpecer con los ruidos de fondo. Digo que me parece que deberíamos pasar al segundo orador. Bueno, el segundo orador es un compañero militante del justicialismo, hace ya tiempo radicado en Neuquén, pero nacido aquí en la provincia de Buenos Aires. Ha sido legislador provincial, ha sido legislador comunal, también ha sido dirigente partidario, pero en los últimos años se ha transformado en un investigador, un excelente investigador, un ensayista y un escritor, y tiene 2 obras muy importantes. Una se llama La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, que es una historia que muchos de ustedes recuerdan y conocen,
y su última obra importante fue Salvados por Francisco, que es una respuesta a una de las grandes mentiras que quisieron instalarse en el momento de que Francisco fue elegido papa. Pero bueno, todo eso lo va a contar él. Me refiero al compañero Aldo Dudevich, así que Aldo, la tribuna es toda tuya. Ahí te solicito que actives el audio, Aldo. ¿Podés? No sé si no me escucha, yo ya le puse. Sí, está habilitado para hablar. Por eso. Ahí está. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, hoy te estaba llamando intentando probar si, porque como no estoy en casa y estoy en otro lugar, una oficina, y se me complicó toda la aparatología para entrar al Zoom, que siempre es un problema. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Es un honor estar hablando en este grupo tan importante y con tanta gente de tanto nivel. Y bueno, yo un poco voy a comentar algo sobre lo que he estado trabajando y sobre lo que es una pelea que pareciera no terminarse nunca, que es por la reivindicación de la historia de Francisco. Pareciera que no es una casualidad. Hoy hay una noticia de que nuevamente Steve Bannon y todo el grupo de la ultraderecha norteamericana y europea nuevamente están haciéndole cuestionamientos a nuestro Papa Francisco, ¿no? Y bueno, será por esa cuestión de que los peronistas nos pegan desde la derecha y nos pegan desde la izquierda, que lamentablemente Francisco sufrió durante muchísimos años en nuestro país un ataque desde los grupos progresistas o de izquierda, que además tenían una única vertiente, ¿no? Que era este periodista que todos conocen, que ha saltado a la fama, ha tenido sus 5 minutos de fama últimamente a raíz de vacunarse inapropiadamente. Pero bueno, si nosotros vemos los diarios del 2013, cuando Francisco es elegido papa, los diarios de todo el mundo reflejan esta acusación de que Francisco había sido cómplice de la dictadura y había tenido que ver con el secuestro de 2 jesuitas. Y esto, claro, se reproduce con muchísima facilidad porque son las noticias malas las que venden los diarios, y son este tipo de titulares, digamos, los que impactan. Y uno puede encontrar en todos los idiomas esta misma historia. Una historia que inventó este personaje y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y lo increíble de esto es que nosotros los argentinos hayamos dejado pasar tanto tiempo sin haber dicho nada, sin habernos plantado, digamos, a recuperar la otra historia, la verdadera historia de Francisco, que por otra parte tampoco estaba tan oculta. Yo cuando empecé con esto, yo siempre cuento y digo, yo no lo conocía a Bergoglio cuando estaba en el país, sabía muy poco de él, y lo empecé a seguir y a partir de que fue papa y a partir de que dijo esto, empezó a hablar de una iglesia del pueblo y para el pueblo, y bueno, y todo lo que recién la compañera explicaba, ¿no? Es decir, este pensamiento que tiene tanto que ver con el pensamiento nuestro, con el pensamiento del peronismo.
Pero en un momento me indigné y dije, no puede ser que teniendo un papa argentino, que probablemente va a ser tal vez la única vez en la historia que esto suceda, desde Argentina sigamos haciendo la misma cosa, digamos, la misma práctica que tenemos siempre, ¿no? De patearle los tobillos, diciendo, en este caso, repitiendo un tachín de una acusación de un Bergoglio vinculado a la dictadura. Y cuando yo empecé la investigación esta, una compañera ex secuestrada en la ESMA me dijo algo, me dice, Bergoglio salvó mucha más gente de la que vos creés. O sea que yo empecé investigando esto pensando que, bueno, digo, habría hecho lo que pudimos, lo que hizo cada uno de los que nos quedamos en este país y tratamos de sobrevivir, ¿no? Nadie se le pide que se convierta en mártir, digamos, salvando gente. Pero cuando yo empecé a tirar de la piola y empecé a encontrar que cada caso, cada uno de los casos que fui documentando, y llegué hasta el caso 25, y cuando llegué al caso 25 dije, bueno, me parece que es suficiente, porque en realidad lo que yo quiero demostrar es que este hombre no tiene nada que ver con la dictadura, no quiero demostrar que salvó miles de personas, no era esa la intención. Y también ahí, digamos, cuando lo puse sobre el papel y vi cada uno de los testimonios y cada cosa que Jorge Bergoglio había hecho mientras era provincial de los jesuitas en el año 76, 77, 78, sentí casi como algo diciendo, este nos jodió a todos, porque la verdad que él vendió, él se puso, digamos, un rol, asumió una cara que era la cara que mejor le venía para evitar, digamos, que la represión tomara sospechas sobre él. Y esa cara permaneció. Y él nunca se ocupó ni siquiera de descubrir el otro lado de ese Jorge Bergoglio. Y en eso a mí me llamaron, digamos, profundamente la atención dos cosas, ¿no? Una era cómo un curita que había pasado su vida haciendo retiros espirituales, o sea, que no era un cura que habían participado de la actividad política, de la militancia, nada. ¿Cómo hacía ese curita para tener todo un expertise de cómo resolver y cómo manejar situaciones de esconder gente, organizarle una fuga, planificársela por cuáles eran las vías más seguras, dar todo un instructivo, conseguirle los documentos, conseguirle pasaje, acompañarlo. Bueno, digo, toda una cosa que realmente era para mí fue muy llamativa, porque esto no es un uso común, ¿no? Si yo hoy digo, che, tengo un amigo al cual lo persigue la gendarmería, la policía, la infantería, y digo, me ayuda a sacarlo del país, y alguien, todos acá me van a decir, pero vos estás loco, qué sé yo cómo se hace eso, ¿no? Ninguno de nosotros está, bueno, mucho menos en una época como esa, esta práctica, digamos, y esta práctica demostraba que no era una sola vez que lo había hecho, sino demostraba que ya había ido perfeccionando ese método. Yo se lo pregunté a él cuando tuve oportunidad de conocerlo y charlar con él en Roma, y se lo pregunté puntualmente, ¿no? Pero ¿usted dónde sacó esto? Y bueno, él lo que me contestó es que fue Alicia Oliveira y Alicia, claro, ahí me cerró. Alicia era una chica que venía de la JP, era una militante política, un cuadro universitario, que había sido jueza, que después
la dictadura la saca, pero bueno, es decir, claro, Alicia podía tener acceso a ese tipo de información y a ese tipo de manejo. Y la segunda cosa que a mí me llamó la atención fue su audacia rayana en la inconsciencia, ¿no? Aristóteles dice que el valor es un término medio entre la cobardía, que es la ausencia de valor, y la temeridad, que es aquel que pone en riesgo su propia vida y la vida de los demás, digamos, haciendo acciones temerarias. Y si yo tuviera que criticarlo, y de hecho lo pongo así, lo escribo, a Francisco, a ese joven Jorge Bergoglio, diría que estuvo más cerca de la temeridad que del valor que dice Aristóteles, porque hizo cosas que realmente para los que éramos militantes en esa época, sabemos, y para los que hemos estudiado, digamos, la historia de cómo funcionó la represión, etcétera, etcétera, que hizo cosas que realmente, digamos, lo pusieron en un extremo riesgo y pusieron no solo a él, sino a todo el grupo que lo rodeaba. Y esto finalmente llevaba, digamos, a la primera conclusión, que era, ¿por qué razón, si este muchachito, este curita, decidió y se jugó la vida en ayudar a un montón de gente, muchas de las cuales ni siquiera conocía, muchos de los cuales ni siquiera compartía su ideología política, ¿cuál sería la razón para que actúe exactamente al revés con dos jesuitas que eran de su comunidad, que pertenecían, digamos, que eran amigos de él, que habían sido profesores de él? Digamos, ¿cómo se entiende? ¿Qué cosa loca debería ser esto para que, si yo estoy arriesgándome a salvar un montón de gente, luego vaya a denunciar a dos amigos míos para que los secuestren? Digamos, esto no tiene absolutamente ni pie ni cabeza. Sin embargo, muchachos, lamentablemente yo sigo explicando esto todos los días que puedo, y cada vez que me dan un cachito así de aire por una radio, por un diario, por alguna cosa, hay miles y miles y miles y millones de personas que creen, que han creído este cuento que ha contado nuestro amigo Horacio Verbitsky, y que bueno, que la verdad que yo escribía una nota el otro día que, digo, si me preguntan cuál es la razón por la cual este hombre tiene una obstinación con Francisco, yo creo que en primer lugar, digamos, hay un hecho si está el pecado del ego y la soberbia, ¿no? Este es un perro, el perro muerde y una vez que te mordió no te suelta. Entonces, si él alguna vez dijo que Bergoglio era colaborador de la dictadura, insiste, si se va a morir diciendo eso porque su soberbia, su ego, le impide bajarse de ese caballo y decir, bueno, la verdad que no, la verdad que me equivoqué, la verdad que no, yo cargué las tintas en algo que no necesariamente era así. Yo he explicado muchas veces, tengo que explicar siempre, los dos sacerdotes no cayeron por ninguna denuncia. Los dos sacerdotes cayeron lamentablemente porque pertenecían a un frente de trabajo que Montoneros había organizado en 1975, que se llamaba Cristianos para la Liberación. Y la técnica represiva era la técnica que la represión, los militares aprendieron de los franceses. La técnica represiva era empezar por los militantes y los simpatizantes de abajo para ir subiendo en la cadena y poder ir avanzando hacia el interior de las organizaciones. Y lamentablemente, Giorgio y Yalix militaban con un grupo de catequistas que pertenecían a Cristianos para la Liberación y que fueron secuestrados 10 días antes del secuestro de estos dos sacerdotes. El mismo Verbitsky lo dice en uno de sus libros, que es La mano izquierda de Dios. Él dice, ese frente de trabajo que creó la organización Montoneros, para lo único que sirvió fue para que la inteligencia militar los detecte, y en los primeros meses del 76 los
persiga y destruya a todos. Y esto fue lo que pasó. Y yo logré reconstruir la historia de 40 jóvenes que eran pertenecientes a Cristianos para la Liberación. Y los hechos también hablan, porque de esos 40 jóvenes que fueron secuestrados, solo 2 sobrevivieron, Giorgio y Yalius. Los demás están todos desaparecidos. Y si sobrevivieron, fue justamente entre otras cosas, porque dicen, no, bueno, pero Bergoglio hizo, pero otros hicieron también. Bueno, sí, pero entre otras cosas porque Jorge Bergoglio se movió y fue 2 veces a hablar con Videla, 2 veces a hablar con Macera, y la segunda vez fue a los gritos, y se arriesgó, digamos, a hacer enfermar un sacerdote para ir a darle una misa a Videla en Campo de Mayo, para agarrarlo, apestillarlo a Videla ahí y decirle, yo quiero que me liberen a los 2 sacerdotes míos. Bueno, o sea, todo esto que está debidamente probado, está la documentación, que hoy sabemos, que están los testimonios, ha sido tergiversado, ha sido vendido, digamos, de muy mala manera para hacerle daño a un hombre que realmente sigue siendo duramente castigado por los poderes mundiales, por los grandes poderes del mundo, que lo ven como una amenaza, porque todo lo que él plantea, digamos, es una amenaza para aquellos que históricamente han sido los enemigos de los pueblos, y que lamentablemente, digamos, como suele suceder, la izquierda o el progresismo adolescente, como le gusta llamarlo a él, ha estado siempre, digamos, jugando en la misma dirección que estos otros personajes. Y yo termino diciendo que lo del otro día, la visita a Irak, entre otras de las características que tiene esa visita, es el riesgo que él asume, el riesgo personal que él asume yendo a una zona de guerra, yendo a una zona donde en Bagdad en el mes de enero hubo un atentado con 32 muertos, en el aeropuerto de Erbil, donde bajó, hay una base cercana que la semana anterior había sido bombardeada con misiles. O sea, fue a caminar, se calzó sus viejos zapatos negros argentinos y salió a caminar en una zona de guerra allí donde su vocación y donde sus fieles y donde el mundo lo necesitaba, sin importarle su riesgo personal. Y yo creo que esta es una de las características, digamos, que conserva de ese Jorge Bergoglio joven, que en el 76-77 no le importaba, digamos, su vida, no le importaba, digamos, ponerse en riesgo para hacer lo que él creía como cristiano que tenía que hacer. Bueno, compañeros, yo creo que me he excedido. Les agradezco. Muchas gracias, a todos Muy bueno Muchas el trabajo, gracias, muy bueno, Aldo, muchísimas gracias por excelente. estar, Aldo. Yo quisiera mencionar que hoy nos acompañan un grupo de compañeras y compañeros que habitualmente comparten también con nosotros las actividades, que son los compañeros del Foro Nuevo Cuyo, encabezados por el compañero Guillermo Carmona y con la presencia de la compañera María Gracia, Jorge Poblete y Daniel Gómez. Y también quiero destacar la presencia del actual presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que tanto ha trabajado por la unidad del peronismo y que enfrentó los intentos macristas de intervención, que es el compañero José Luis Gioja. Luis, si querés mencionar a algunos de los compañeros presentes. Sí, también nos acompañan otros compañeros que no nombramos antes, como Esther Nova de San Pedro, Ariel Crespo, Alberto Letieri,
Pepe Pérez Domínguez, el Pato Raffo, la compañera Carla Chichuren y Tomás Merele. Eso es lo que estuve viendo recién que estaban conectados con la cámara. Yo también quisiera destacar que está con nosotros Gabriel Sánchez, comunero de la Comuna 1 de Capital Federal, Patricia Aragón Reyes, actualmente reciente designada vicepresidenta del Instituto de Capacitación y consejera metropolitana del Partido Justicialista, Adriana Comizuc, secretaria general y consejera metropolitana del Partido Justicialista, la compañera Alejandra Ungaro, la compañera Lidia Viñoles, también dirigentes del justicialismo de la ciudad de Buenos Aires. Javier, sí. Bueno, entonces avanzamos con la lista de presentaciones. Le toca ahora a un compañero muy querido por todos nosotros, es dirigente del Centro de Estudios Laborales y a su vez es el secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Es un compañero que tiene la particularidad en los dos lugares. Está en el lugar del trabajador formal y está en el lugar del trabajador informal, que tiene que inventarse su trabajo, que tiene que crear, como dice Francisco, a estos poetas que son capaces de crear su propio trabajo. Es un orgullo que estés con nosotros esta noche, Luis, así que va a ser un gran gustazo para todos nosotros escucharte. Adelante, por favor. Buenas noches, compañeras y compañeros. La verdad que para mí es una alegría estar compartiendo esta actividad, este encuentro, con tantas compañeras y compañeros que compartimos el orgullo de transitar por un mismo camino. Y estar celebrando esta actividad por los 8 años del pontificado del Papa Francisco realmente es una alegría. Yo todavía recuerdo aquel día en que fue designado y me acuerdo que en ese momento estaba con Emilio Pérsico. Estaba con Emilio Pérsico y nos fuimos caminando hasta la catedral, donde charlamos con el padre Caputo. Y realmente fuimos a transmitirle nuestra alegría por la designación de Bergoglio, del padre, como papa. Y me acuerdo que en esos momentos se generaba toda una discusión en Argentina sobre lo que iba a hacer el Papa Francisco. Y realmente, siendo consecuente, como decía recién la compañera Emilce Cuda, cuando habló que el Papa Francisco representa nuestra cultura, nuestra identidad cultural, y fue al Vaticano y pateó el tablero, como corresponde a todo lo que provenimos de nuestra identidad nacional y popular. Y abrió las puertas del Vaticano a los movimientos populares. Todavía recuerdo con mucha emoción aquel encuentro en que recibió a los movimientos populares y fue el primer encuentro de los movimientos populares a nivel internacional y fue en el Vaticano. Y ese fue un mensaje de cuál iba a ser su política, que iba a estar al servicio de los humildes, de los excluidos, de los olvidados. Y otro hecho fue cuando fue a Lampedusa a visitar a los inmigrantes, a los perseguidos, a los olvidados. Y también dando un mensaje de paz, y planteó que en el mundo había una guerra en cuentagotas.
Y en estos tiempos que vivimos, tiempo de injusticia, tiempo de exclusiones, de descarte, como dice el Papa Francisco, pero también tiempo de esperanzas. ¿Por qué tiempo de esperanza? Porque tenemos un Papa, un líder mundial, que no es solamente un líder espiritual, sino que nos está planteando un camino. Nos está planteando que es posible cambiar esta situación que vive la humanidad ante este sistema que hoy gobierna, que está destruyendo el planeta, que condena a la exclusión a millones de seres humanos, que concentra la riqueza en pocas manos, que pone a la tecnología al servicio de la concentración de la riqueza. Un sistema que permite que hoy nos informemos de lo que pasa en cualquier lugar del mundo en segundos, en minutos, pero nunca estuvimos tan desinformados como ahora. Ese es el sistema neoliberal. Y el Papa Francisco nos está planteando que es posible construir otro mundo. Y nos dice cómo tenemos que hacerlo. Nos dice, ¿es posible construir otro mundo? Sí, es posible. Es posible y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacer un aporte para construir otro mundo. Y nos dice también, este es el objetivo, este es el camino. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos generar las condiciones para transformar este mundo lleno de injusticia y agravado ahora por esta pandemia que estamos viviendo? Y nos habla de la unidad. Y nos plantea la unidad como eje central. La unidad de lo diverso. La unidad de todos aquellos que son excluidos por este sistema. Y quiero hacer una mención de entre casa. Voy a volver a la Argentina para decir que acá tenemos en esta reunión, en este encuentro, a un artesano de la unidad, a alguien que en tiempos difíciles planteó la unidad como eje central para recuperar el gobierno, al compañero José Luis Gioja. Así que es un orgullo, compañero José Luis Gioja, que esté compartiendo con nosotros este encuentro. Usted fue un artesano de la unidad para que el peronismo recupere el gobierno. Y va a quedar en la historia del peronismo. Y ese es el camino. Lo dijo cuando vino a Chile. Todavía me queda, tengo grabado, cuando nos dijo que teníamos que ser artesanos de la unidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos cada compañera y cada compañero. No importa en qué lugar militemos, no importa de dónde vengamos. Porque si algo que genera este sistema neoliberal es la división, la fragmentación, la atomización. Y este sistema quiere que volvamos al pasado. Y no vamos a volver al pasado. Porque no nos une el pasado, nos une el futuro. Nos une lo que el Papa nos plantea, los mensajes que nos da permanentemente, como su visita a Irak, que fue a verlo a la Ayatollah, a un barrio, tal vez un barrio como los nuestros del conurbano bonaerense. Y ahí fue. Y eso es un mensaje que nosotros lo tenemos que tomar. Y lo tenemos no solamente plantearlo, sino que tenemos que ser militantes de ese mensaje. Por eso, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, donde todo parece que no se puede cambiar la realidad, que no se puede, porque además desde los medios de comunicación hegemónicos, desde el poder,
nos dan mensaje de que no se puede cambiar la realidad, que nos tenemos que acostumbrar a vivir en la pobreza y en la exclusión y en la marginación. Entonces me parece que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad. Y que si bien es cierto, la situación es muy difícil, muy complicada, pero sabemos que las crisis ofrecen posibilidades. Pero no lo digo yo. Yo simplemente estoy diciendo algo que a nivel mundial todos los días nos está diciendo que es posible cambiar esta situación de injusticia, que nos está marcando un camino, y que ese camino tiene que ser la unidad. Y en cuanto a los desafíos que tenemos, así como el Papa abrió las puertas del Vaticano para que entren los movimientos populares, que es un ejemplo maravilloso, que las trabajadoras y los trabajadores no se suicidan, se organizan, elaboran propuestas y pelean. Y también quiero mencionar con mucho orgullo y felicitar a los compañeros de la UTEP que recibieron la personería social, que le entregaron la personería social. Y el sueño de los compañeros y compañeras de la UTEP es ingresar a la CGT, porque ese es otro desafío que tenemos. Reconstruir la unidad de la clase trabajadora, construir la unidad entre los movimientos populares y el movimiento obrero argentino. Y que la UTEP, que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular estén dentro de la CGT. Ese es el desafío. Sabemos que es un proceso, pero lo estamos construyendo. Así que realmente para mí es una alegría poder compartir este encuentro. Es un orgullo. Somos privilegiados de estar viviendo este momento de que haya un Papa argentino. Tal vez algo que jamás pensamos que pudiera suceder, y que ese Papa nos está planteando en estos tiempos de oscuridad un camino, una luz. Y quería, para ir terminando, a ver si encuentro, el discurso del Papa a la Central Sindical Italiana, cuando les dijo que el movimiento obrero organizado, que los sindicatos, y dijo que los sindicatos eran proféticos y que tienen una misión, pero tenían que adaptarse a la nueva realidad que vive la clase trabajadora. Y que tenían que no solamente defender lo que tenían adentro, lo que representaban, sino que tenían que incorporar lo que estaba por afuera. Y esos son las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Esos son la lucha por las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores migrantes, la lucha contra el trabajo infantil, contra la explotación. Y en ese sentido nosotros, de nuestro sindicato, humilde sindicato de ladrilleros, que se compone de dos sectores, trabajadores con patrón y emprendimiento familiar, economía popular. Modificamos el estatuto y hoy representamos a todas las trabajadoras y trabajadores. Y a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular lo organizamos en cooperativas. Y somos parte de la CGT. Tenemos el orgullo de ser parte de la Confederación General del Trabajo, que es una herramienta estratégica si nosotros queremos transformar la Argentina. Así que, para terminar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir algunas ideas, y este es el camino, como lo que aprendimos en el peronismo, con las trabajadoras y trabajadores como protagonistas, con la militancia como protagonista, discutiendo una nueva Argentina, pero con una mirada regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
La verdad que con la humildad que te caracteriza y la profundidad de tu palabra y de tu pensamiento, siempre sos un ejemplo para todos nosotros. No sé si, Kelly, hay alguien más para mencionar o Quería Luis, si tenés mencionar, ahí. así como se mencionaron compañeros de Jujuy, quería mencionar a Franco Gergo, dirigente peronista de Tierra del Fuego, porque así queda toda la Argentina en su totalidad geográfica expuesta, y también al compañero Miguel Petlas, secretario general del Gremio de Municipales de Lanús. Luis, ¿tenés a alguien para mencionar? No, no, estamos bien. Ya lo fuimos nombrando a todos, creo. Siempre estaba un montón de compañeros, pero... Sí, son muchos. Deberíamos mencionarlos a todos, pero no podemos. Javi, dale pie al siguiente. Bueno, la verdad es un gustazo tener a un compañero del nivel de Juan Carlos Herrera, que nos va a hablar en representación del Grupo Convergencia. Juan Carlos es doctor en Ciencias Políticas, es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero y en El Salvador, en todas ellas en las maestrías. Hoy va a ser una presentación que tiene que ver con la esencia del pensamiento de Francisco y de su mensaje, que se llama Trabajo, Humanización y Desarrollo Sostenible. Un gustazo que estés con nosotros, Juan Carlos, tenés el uso de la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los compañeros que me han invitado, a los compañeros del IFAP, del Grupo Descartes, del Centro de Estudios Laborales. Yo voy a hacer, más que reflexiones, unos comentarios en torno al tema del trabajo y del desarrollo, y sobre todo inspirado en un documento del Papa, una carta del Papa Francisco, que redactó con motivo de la conferencia internacional que se llamó de la Populorum Progressio a Laudato Si, a la que asistieron dirigentes y organizaciones sindicales de todo el mundo y que se celebró en Roma en el mes de noviembre del 2017. En esa carta, el Papa dice sobre el trabajo: el trabajo, además de ser esencial para el florecimiento de la persona, es también la clave para el desarrollo social. Trabajar con otros y para otros. Y el fruto de este hacer es ocasión de intercambio, de relaciones y de encuentro. Es una visión que me pareció muy profunda del Papa sobre el tema del trabajo, no solo como una actividad individual, sino sobre todo colectiva. Para nosotros los peronistas sabemos que afirmar el trabajo es afirmar el valor ético del trabajo. Siempre decimos, el trabajo dignifica, ¿no? Porque el trabajo en realidad es el principio arquitectónico de la sociedad humana para nosotros. El Papa dice en esa carta: no puede considerarse el trabajo como una mercancía ni un mero instrumento en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo, tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital. Me parece que es muy claro y enfático en algo que escandalizaría a muchas inteligencias en nuestro país y en el mundo. Respecto de esto, afirmamos nosotros, porque en esta etapa de la historia que experimentamos, esto no lo dice el Papa, lo digo yo, el trabajo aparece cuestionado, invalidado en su función de agregación de valor a la economía. Por lo contrario, la dinámica actual de la acumulación capitalista en su fase de financiarización se constituye por una lógica excluyente de todo aquello que no sea rentabilidad y la promesa de un goce estéril a través de la mercantilización de la vida. No es fácil hablar de dinero, dice el Papa Francisco en un discurso que dijo en 2015 a la Confederación Italiana de Cooperativas, sobre todo cuando el dinero se convierte en un ídolo y dirige todas las opciones de la humanidad, ¿no?
Parece que acá hay una afirmación tajante sobre el tema del capital y sobre todo el tema del capitalismo financiero. Con ello el Santo Padre acentúa esa función vacía de sentido y de estructura de una sociabilidad humana sometida por la concentración oligopólica, que exige como contracara la desposesión de millones de hombres y mujeres que padecen formas de supervivencia despojadas de toda esperanza y dignidad. Para el pensamiento tecnocrático que ha colonizado gran parte de las instituciones académicas, de las organizaciones internacionales y también de los gobiernos democráticos, pareciera que el trabajo ha quedado reducido a un recurso, más bien a un factor de costo, de registro contable, del cual es posible prescindir mediante desregulaciones y la automatización, que busca disputar la potencialidad innovadora del trabajo, apelando a una inteligencia artificial extrañada de una concepción integral de lo humano y llevando al paroxismo la racionalidad instrumental que solo reconoce medios en un vacío de fines y de sentido trascendente para la existencia humana. Ahora dice el Papa en esa carta que les hablaba: una contribución válida a dicha respuesta integral por parte de los trabajadores es mostrar al mundo, y le está hablando a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, lo que ustedes bien conocen. Y dice, la conexión entre las 3 T, tierra, techo y trabajo. No queremos un sistema de desarrollo económico que fomente gente desempleada, ni sin techo, ni desterrada. Los frutos de la tierra y del trabajo son para todos y deben llegar a todos de forma justa. Este tema adquiere relevancia especial en relación con la propiedad de la tierra, tanto en zonas rurales como urbanas, y con las normas jurídicas que garantizan el acceso a la misma. En la encíclica Laudato Si, el Papa, siguiendo este hilo de razonamiento y de pensamiento, llama a reconocer los signos de los nuevos tiempos y afirma: la humanidad está herida por la pobreza y la exclusión, la humillación de la indiferencia. Quizás nunca en la historia del mundo hemos vivido y experimentado un fenómeno como el que estamos experimentando no solo en Argentina, sino en muchas partes de países periféricos y también en el primer mundo, sobre la exclusión social. El Papa apunta al desarrollo de los fenómenos que golpean la conciencia, tales como las migraciones, el drama actual de los refugiados y expulsados de sus hogares, países y culturas, las prácticas más perversas del trabajo humano, la trata de personas y la persistencia de las condiciones de explotación más abominables que experimentan los niños sometidos a la expoliación de su dignidad presente y futura a través de la vileza del trabajo infantil. Esto no son palabras del Papa, son mías. Ocurre que la dinámica del capitalismo global impone aquella contradicción lacerante para la condición humana, entre la concentración para pocos y la exclusión para las mayorías. Ambas caras del mismo fenómeno parecen dibujar el mismo rostro del capitalismo del siglo XXI. Los concentrados transnacionales, preocupados por incrementar la tasa de ganancia en la carrera de la competitividad global, recurren a la deslocalización de empresas y últimamente a la engañosa y falaz sustitución de la responsabilidad empresaria por aplicaciones digitales, en busca de empleos precarios y salarios de hambre. El crecimiento del desempleo, sobre todo en las franjas más jóvenes y aún con mayor inversión educativa. Francisco, además, en otra parte de esa carta que mencionaba al principio, afirma ante los dirigentes sindicales: en el contexto actual, conocido como la Cuarta Revolución Industrial, caracterizado por esta rapidación y la refinada tecnología digital, la robótica y la inteligencia artificial, el mundo necesita de voces como las de ustedes. Son los trabajadores, dice, quienes en su lucha por la jornada laboral justa han aprendido a enfrentarse con una mentalidad utilitarista, cortoplacista y manipuladora. Para esta mentalidad no interesa si hay degradación social o ambiental,
No interesa qué se usa y qué se descarta. No interesa si hay trabajo forzado de niños o si se contamina el río de una ciudad. La dinámica concentradora de un sistema rentístico, esto agrego yo, anclado en la hegemonía financiera, no puede ofrecer un porvenir más equitativo para las nuevas generaciones. La emergencia de luchas y movimientos sociales claman por la necesidad de transformar profundamente las estructuras de producción de bienes y servicios esenciales para la vida. Garantizar el acceso universal y democratizar las estructuras sociolaborales, junto a una revalorización ética del Estado que requiere de capacidades renovadas para coordinar acciones transformadoras en el sentido de la justicia social. Tomando en consideración estos contextos de cambios y de incertidumbre en escenarios futuros, vemos que se está desarticulando la lógica de los modelos de integración económica y social que predominaron hasta bien entrado el siglo pasado. Pareciera que hoy solo tenemos la certeza de la precariedad civilizatoria, facilitada por la tecnología digital y la contingencia que hace a la dinámica de los conflictos de poder, cada vez más intensos en torno a la concentración de la propiedad, de la finanza, de la información y del conocimiento. La experiencia nos dice, en Laudato Si leemos, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución, dice el Papa, requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. No se olviden, dice, a los dirigentes sindicales en aquella carta. No se olviden de su rol de educar conciencias en solidaridad, respeto y cuidado. La conciencia de la crisis del trabajo y de la ecología necesita traducirse en nuevos hábitos y políticas públicas. Para generar tales hábitos y leyes, necesitamos que instituciones como las de ustedes, se refiere a los sindicatos, cultiven virtudes sociales que faciliten el florecimiento de una nueva solidaridad global, que nos permita escapar del individualismo y del consumismo y que nos motiven a cuestionar los mitos de un progreso material indefinido y de un mercado sin reglas justas. En este contexto, la realidad argentina, ya para hablar de nuestro país, presenta quiebres profundos en sus estructuras constitutivas. En la integración social, la contradicción que representa la marginalidad y la exclusión en un territorio con recursos extraordinarios. En la estructura económica, la concentración de la propiedad y la renta, que va de la mano de un proceso de desterritorialización que nos hace cada vez más dependientes de las cadenas de valor económico transnacionales y vulnerables a los movimientos especulativos en el terreno financiero. En lo político, en la ruptura del sistema de mediación política, particularmente de los partidos, la aparición de opciones electorales con alta volatilidad que sustituyen el compromiso programático por una legitimidad mediática y de este modo disuelven la responsabilidad de los liderazgos políticos en operaciones tecnogerenciales, insensibles ante las aspiraciones de bienestar y justicia de las grandes mayorías. En esta globalización lisa, como diría el Papa, donde no se reconocen facetas, la intervención de lo político como hecho esencialmente público se dificulta porque el Estado pierde centralidad ante las corporaciones del poder global y muchas veces termina siendo un agente de contención de daños bajo el argumento de que todo cambio de ese status quo podría ser aún peor. Hace falta, finalmente, reconstituir el lugar de la verdad en el escenario de la política, subordinar la racionalidad técnica y administrativa a la constitución de una dinámica democrática que ponga en el centro a todos los seres humanos, particularmente a los argentinos, estamos hablando, ampliando sus derechos de ciudadanía, de participación en el debate de políticas públicas para lograr una equidad creciente en el acceso a los bienes comunes. Una democracia renovada que haga del trabajo, la producción y la justicia social las dimensiones del nuevo sentido común para seguir construyendo la política en nuestro país.
A estas reflexiones me inspiraron la carta del Papa del año 2017 dirigida a los dirigentes sindicales de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy buena tu participación, gracias. No sé, Kelly y Luis, si tienen alguien para mencionar. Sí, está también el compañero Néstor Rivet, el querido compañero, Juan Cardoso, que es diputado de Jujuy, el Tigre Palacio también de Jujuy, María Giaconi. Con eso, Bueno. no sé, Kelly, vos tenés a alguien más. No, yo diría, Javier, que avanzáramos con el compañero Aldo Carreras, que es de los expositores, quien está pendiente, y antes de irnos le vamos a pedir al compañero Juan Carlos Gioja también que nos diga unas palabras. Bueno, Aldo, reactiva el audio. Me toca presentar a un compañero y un amigo de muchísimos años, casi 50. Aldo Carreras, como ustedes saben, es profesor de historia. Dedicó toda su vida a la educación. Fue director del CONET en 2 oportunidades. Fue secretario de Población del Ministerio Interior de la Nación. Pero fundamentalmente dedicó la mayor parte de su tiempo a la capacitación sindical y a la formación profesional dentro de los gremios. Una vez conversando con él, hablábamos de cómo fortalecer el mundo del trabajo, cómo fortalecer la columna vertebral del movimiento justicialista, el movimiento obrero organizado, y Aldo siempre planteó que el camino era la educación, la capacitación y la formación profesional. Por eso es que innumerables escuelas sindicales y de profesionales de los gremios de la República Argentina tienen su impronta y tienen su mano. Y actualmente, cabe mencionar, dirige el Instituto de Inteligencia Artificial, codirige el Instituto de Inteligencia Artificial, que es el primero que se ha creado en el mundo en un sindicato, que es el Sindicato de Comercio de la República Argentina. Así que, bueno, Aldo, con esta presentación de una vida dedicada a la educación, teníamos muchas ganas de escucharte, sabiendo de tu conocimiento del Papa Francisco. Bueno, gracias, Javier. La verdad que tengo una gran cantidad de cosas escritas acá, pero voy a cerrar esta hermosa reunión, porque ya Emilce y los compañeros han transitado por todos los temas. Para mí no me es fácil hablar del Papa Francisco. Lo conocí mucho cuando era el cardenal Bergoglio. Me acuerdo que Javier se debe acordar alguna vez que lo íbamos a ver, igual que Cacho Cuartango, que lo íbamos a ver cuando era el cardenal Bergoglio. Y siempre recuerdo que el día que se fue para Roma, fue un día martes, yo lo fui a ver muy temprano, y raro, estaba con una cara muy seria, me acompañó hasta la planta baja, me saludó y me dijo, rece mucho porque voy a sufrir mucho. Y la verdad pensé que iba a ser equivocadamente un gran elector, y fue un papa. Es un papa que no nos dimos cuenta. Nació desde muy joven, empezó a transitar el camino que hoy está ejecutando. No nos dimos cuenta lo que significó Aparecida. Creo que Aparecida, y voy a ser muy, muy breve, voy a decir 2 o 3 cosas para concluir esto. Aparecida fue el nacimiento de algo que al menos yo, inclusive muchos compañeros, no nos dimos cuenta que estábamos transitando el camino hacia un papa de la América Latina, hacia un papa de la patria grande. Y yo lo que siento es que el Papa Bergoglio está haciendo avanzar, como han hecho otros papas, pero con una característica muy particular y con mucha profundidad, y ya lo mencionó Emilce, el concilio.
Y creo que también, y el otro día lo mencionaba Monseñor Ojea, la pandemia ha marcado un antes y un después en el pontificado de Francisco. La importancia de hacer una lectura también de sus viajes. Viajes que tienen una característica, la misma característica por la cual caminaba él en nuestra patria, visitando las periferias geográficas y existenciales. Y el pontificado del Papa Francisco creo que va a quedar marcado profundamente por los temas de Fratelli Tutti. Y uno dice, ¿cómo no nos dimos cuenta? Por allá por el año 20, muchos años ya, en el 1919, por ahí, 2019, hay un libro que creo que se denomina, o el título es Reflexiones en Esperanza, donde él tiene 2 capítulos finales que habla sobre la política. Cuando uno los relee ahora, empieza a vislumbrar Fratelli Tutti, que fue pensado antes de esta crisis de la pandemia. Fratelli Tutti no es un producto de esta crisis de la pandemia, es una fuerte síntesis del pensamiento de Francisco. Y hay mucho para decir del concepto de pueblo, y cómo insiste en ese concepto, que el concepto de que el pueblo tiene que ver con la historia. Y con Javier hemos vivido situaciones de discutir con algunos obispos en países extranjeros que no se convencían mucho en repetir tanto la palabra pueblo, o bien como algunos se asombraron porque el documento de Aparecida usaba muchísimas veces el concepto de pobres. Esto es lo que está recorriendo Francisco. Yo voy a terminar con una frase que creo que está dentro de Francisco. Cuando la prensa, una prensa mediocre, sacaron si el Papa iba a venir a la Argentina, si el Papa no iba a venir a la Argentina, el Papa fue sumamente claro. El Papa dijo, voy a morir y moriré y me quedaré en Roma. No dijo, no visitaré la Argentina. Y además hizo una aclaración histórica importante. Lo dijo en el avión, creo, y lo había dicho en el programa que había y que todavía seguirá existiendo, no me cabe la menor duda, que la región que quiere visitar es la zona del sur de Brasil, Uruguay y la Argentina. Creo que es también esa región tiene un significado, como también un significado profundo que mientras instituciones importantísimas de la Iglesia están trabajando en cierto tema, instala el tema de la Amazonia y pone el tema de la Amazonia en el centro. Un tema que, bueno, está reflejado en Laudato, etcétera, etcétera. Y yo quiero terminar porque en realidad pertenezco a las organizaciones libres del pueblo, soy un compañero. Y la síntesis que Papa no es peronista. Nosotros los peronistas somos francisquistas. Y además, yo recuerdo una frase, éramos más jóvenes, se puede recordar muy bien todos los que me acompañan, cuando el general llegó acá al país la última vez, le preguntaron si traía una doctrina nueva. Dijo, no, le dijo a los periodistas, yo no traigo ninguna doctrina nueva, está hace 2000 años y hay que ponerla en práctica. Y nosotros lo que debemos hacer es nombrar todas las veces que queremos a Francisco, pero cumplir y ejecutar el pensamiento de Francisco en una realidad concreta. Lo escuchaba Cáceres, algo muy importante habla Cáceres. Todos, Emilce, la verdad que me siento sin capacidad para hablar sobre estos temas. Pero el Papa, cuando habla de los movimientos sociales y del movimiento trabajador organizado, habla de la esencia del trabajo. Acá no hay desocupados y ocupados, son todos trabajadores, que hay que darle la dignidad del trabajo. Y la dignidad del trabajo está en los derechos al trabajador, en el techo y en la única razón de la dignidad de una persona
que ese trabajo. Así que yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Francisco es seguir trabajando con su pensamiento, no bajar los brazos, y estas cosas que se hacen, porque en realidad es una alegría celebrar este nuevo año de Francisco, que van a ser muchos años. Y Francisco, el día que deje de ser papa será cuando todo ya sea, no solo en la iglesia, sino en el mundo, todo lo que estuvo predicando será irreversible. Después del papado de Francisco, todo será irreversible. Ya el anticipo es Fratelli Tutti. Yo quiero agradecerle a Javier, quiero agradecerle a la persona mayor de este grupo, Cacho Cuartango, de Descarte, al otro compañero Herrera, y agradecerle mucho a Emilce, porque acá está Kelly, una mujer que la estamos pobres llevando porque no tenemos mujeres que expongan estos temas teológicos y de pensamiento con la fuerza que ella lo hace. Así que repitamos siempre Francisco, pero hagamos lo que Francisco está transmitiendo en su pensamiento. Así que yo, Javier, quiero darte las gracias. Quiero también recordar cosas lindas. Con Cuartango lo íbamos a ver muchas veces en Buenos Aires. Y la verdad que siempre tuvimos recuerdo. Y un recuerdo lindo. En una visita que hicimos, hacía 2 días que había sido presentada la encíclica Laudato, y él nos entregó un ejemplar firmado. Y la verdad que son esos recuerdos que no son recuerdos, sino son lo que nos permite no bajar los brazos, y nosotros creemos que pueblo tiene que ver con la historia de cada pueblo en un poliedro y en ninguna globalización. Así que muchas gracias, y ya es hora de que descansemos. Y quiero agradecer otra cosa, como ya soy un mayor, mañana me vacunan. Así que voy a seguir peleando. Bravo, bravo. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra entonces al flaco para terminar, si les parece, le agradecemos a Emilce. Gracias, Emilce, por tu participación, por tus palabras, por tu actitud docente y por la fraternidad con que participaste de esta reunión. Lo mismo, Perdón, Javier, perdón. Me olvidé de agradecerle a alguien con el cual compartimos muchas cosas contigo, que es a Aldo de David, en ese libro Salvado por Francisco. Perdón. Bueno, entonces le agradecemos también a Aldo. Gracias, Aldo. Gracias a Dios está estos días en Buenos Aires, así que seguramente nos encontraremos. El trabajo de investigación que hace Aldo para que salga la verdad a la luz de todas las mentiras que se han dicho sobre Francisco, sigue una constante. Las cosas que se dicen y se miente sobre Francisco es para tapar todo el mensaje de Francisco y toda la iniciativa que lleva adelante para, como decía Aldo, seguir el camino de un cambio verdaderamente profundo en el mundo. Lo mismo, Luis, queremos agradecerte a vos, al Gringo Castro, mandarle un abrazo muy grande a todos los compañeros de la Confederación General del Trabajo y de los movimientos populares que vos tan bien y tan dignamente representás, al compañero Tomás Merele y a todos los compañeros dirigentes del Centro de Estudios Laborales. Asimismo, agradecerle al compañero Juan Carlos Herrera y Juan Carlos, a través tuyo, a todos los compañeros del Grupo Convergencia, con los cuales estamos preparando un ciclo de conferencias sobre política internacional que va a desarrollarse durante todo este año. Y finalmente, Aldo, mandarte un abrazo muy grande. Sí, me hiciste acordar, fuimos 3 veces a ver al cardenal Bergoglio a tomar un cafecito bastante lavado ahí en la curia, pero bueno, son detalles que tienen que ver con la humildad que lo caracteriza. Pero gracias a todas las compañeras y compañeros, y así que, si te parece, José Luis, me gustaría mucho que digas vos las últimas palabras. Bueno, muchas gracias, buenas noches, compañeras, compañeros. La verdad que es un honor demasiado, Javier y Kelly, esta cosa de que yo cierre. Para nada voy a cerrar, solamente los voy a saludar, decirles que lo que hacen es muy bueno,
decirles que el corazón me ha latido más fuerte hoy, después de escuchar a las compañeras y los compañeros que hablaron. Creo que desde esas humildes pero sentidas palabras de cada uno de los compañeros, hemos aprendido y además nos hemos recargado, ¿no?, en nuestras convicciones, y nos sentimos más orgullosos de ser argentinos por tener un Papa argentino que ha cumplido 8 años en el ejercicio de su tarea. Y la verdad que da mucho que hablar y mucho que decir. Papa que ha venido no para aceptar las cosas como estaban, sino que ha venido para hacer lo que dice, para hacer lo que escribe y para hacer lo que piensa. Y la verdad que a ustedes, Javier, a ustedes, a la gente del IFAP, del Grupo Descartes, a los compañeros del Grupo Convergencia, a los compañeros del CEL, sinceramente abrazarlos, instarlos a seguir laburando. Me parece que esta línea es la mejor de todas. Por la pandemia que tenemos, no nos vamos a quedar en la casa, no nos vamos a cruzar de brazos y hacer estos eventos, la verdad que nos vienen muy bien. Nos vienen muy bien porque los peronistas es como que necesitamos cargarnos las pilas todos los días, ¿no? Y como dijo alguna vez ese gran presidente que tuvimos, Néstor Kirchner, las convicciones de cada uno, que cada uno ha ido forjando y aprendiendo, no las va a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno, dijo Néstor, o en la calle cada uno de nosotros que tenemos una tarea para cumplir. Así que muchas gracias de vuelta, felicitaciones, y espero que no pase mucho tiempo que nos podamos dar un apretón de mano. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Reitero que está con nosotros la compañera Anica Fiero, que la mencionamos cuando estaba ingresando, no sé si llegó a escuchar, y yo simplemente quisiera cerrar diciendo, a partir de lo que dijo José Luis, el enorme orgullo que significa para todos nosotros que el Papa Francisco sea argentino, no solo por lo que significa su representación institucional, sino por lo que significa su práctica papal, que acá ha quedado muy expuesta. Y también estamos muy orgullosos porque hoy tenemos un gobierno peronista que, a pesar de todas las restricciones que tenemos que sobrellevar y que son producto de 4 años de gobierno liberal, que ha profundizado terriblemente la destrucción de la Argentina y la imposición de injusticias, nuestro gobierno está haciendo una tarea titánica en el medio de esta pandemia para reconstruir relaciones de justicia, de solidaridad y de fraternidad entre los argentinos. Así que a trabajar todos y seguir trabajando para que este año en las elecciones el Frente de Todos vuelva a ganar, y para que el gobierno que encabezan Alberto y Cristina siga profundizando su tarea de reconstrucción de nuestra querida patria. Gracias a todas y todos.